Vamos a, vamos a dar inicio. ¿Alguien que quiera iniciar? Nada más su nombre, por favor, su perfil, qué estudiaron y dónde se encuentran laborando actualmente. No sé quién quiera iniciar. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Ulises Carrales. Soy licenciado en Educación Física y me desenvuelvo en el nivel de primaria. Muy bien. Gracias, Ulises. Muy Buenas bien. noches, Buenas noches. doctora. Soy licenciado Juan Miguel Ramos López. Mi perfil es licenciado en Derecho. Trabajo en Univas, precisamente en profesional. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Gracias. ¿Alguien más? Yo, maestra. Mi Sí. nombre es Sonia Leticia Ramírez, soy licenciada en Trabajo Social y bueno, tengo 25 años trabajando en el Colegio Nicolás Bravo en primaria. Primaria. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Yanira. Soy docente en educación primaria. Actualmente trabajo en una primaria rural. Muy bien, gracias. Fernando, tenía por ahí su manita alzada. Gracias. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Fernando del Valle, trabajo en educación especial, soy de formación psicólogo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Mi nombre es Ana García, soy licenciada en educación primaria, perdón, y también trabajo en una escuela de educación rural. Muy bien, gracias. Sí, mi nombre es Azucena González, trabajo en educación preescolar en un jardín de niños. Muy bien, gracias. Alejandra. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Nava, soy de educación preescolar en un jardín de niños. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo soy Lorena Sánchez, trabajo en un jardín de niños. Mi nivel es preescolar y también hice licenciada en educación en pedagogía de la UPN. Muy bien, muchas gracias. Perla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Perla Valdés. Soy ingeniero industrial y de sistemas y actualmente trabajo en Universidad Valle de Santiago, precisamente en profesional. Muy bien, gracias, Perla. Francisco. Hola, buenas noches. Yo soy Francisco, soy licenciado en Derecho y actualmente trabajo en un despacho de juicios hipotecarios. Muy bien, ¿y por qué estás haciendo esta maestría, Es, Perla? es un reto personal, de doctora maestra, no sé, Sí, pero es un reto personal. Muy bien, yo el doctora lo uso nada más cuando voy a cobrar, ¿eh? Porque sí, pero no me ofendo si no me lo dicen ustedes. Ok, gracias. Gracias. Víctor. Buenas noches, Víctor Alonso Cárdenas, soy licenciado en educación primaria, laboro en una escuela unitaria en el área rural y en la Universidad YESEC también. Muy bien, ¿cuántos grupos tienes, Víctor? Es escuela unitaria, son los 6 grados en el mismo aula. ¿Todos los 6? Ok, Sí. complicado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Francisco. Parece que tiene su audio apagado, Francis. Alejandro. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Acuña, de formación pues yo soy ingeniero en electrónica y actualmente estoy laborando en la Universidad del Valle de Santiago, en universidad también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos esté faltando por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, soy Nayeli Briones, soy licenciada en educación y actualmente estoy como coordinadora en Universidad del Valle de Santiago también, entre universidad. Muy bien, muchas gracias. Permítanme que tengo aquí varias personas que quieren ingresar. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que quiera presentarse? Buenas noches. Buenas noches. Soy Carmen Anguiano. Tengo la licenciatura en educación
trabajo en el Colegio Nicolás Bravo en primaria. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth. Soy maestra de educación primaria y trabajo en un ejido aquí en Saltillo. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, Gaby. hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Esquivel. También soy profesora de primaria y trabajo en una comunidad perteneciente aquí a la ciudad de Saltillo. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. ¿Quién nos falta? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Rosalía Herrera, soy licenciada en psicología, y estoy actualmente trabajando frente a grupo como docente en la carrera de psicología de la Universidad Valle de Santiago, aquí en Saltillo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que nos falte? Buenas noches. Mi nombre es Raquel Guerrero Rivera. Soy licenciada en diseño gráfico y laboro actualmente en la Escuela Secundaria Técnico 81 como docente de artes. Muy bien. Mucho gusto. Gracias, Raquel. ¿Alguien más? ¿Son todos? Bueno, voy a iniciar con mi presentación. Voy a compartir la pantalla para compartirles una pequeña presentación. Permítanme. Ok, voy a empezar con esta presentación que hice por ahí para ustedes. Bueno, mi nombre es Gabriela Morán Delgado. ¿Por qué quiero presentarme con ustedes? Pues porque quiero que de alguna manera conozcan un poquito cuál ha sido mi trayectoria y por qué me atrevo a estar frente a ustedes. Yo les digo que piensan algunas personas que cualquiera puede estar frente a grupo impartiendo clase y pues no, es complicado y requiere de preparación. Yo me acabo de jubilar apenas este año de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero he desempeñado algunos otros trabajos. ¿Cuál es mi preparación? Mi perfil profesional. Yo soy socióloga de formación, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo una maestría y un doctorado en Ciencias de la Educación y por ahí cursé un postdoctorado en Teoría de la Ciencia. He impartido cursos, he tomado cursos, otros aparte de diplomados, varios diplomados, pero por ahí tengo la certificación del conocer en las 4 competencias laborales, que son el diseño, instructor, diseño de material y evaluación de cursos. Lo realicé en el 2009 y lo volví a tomar ahora en el año pasado. También estoy certificada en competencias en el nivel medio superior de Certidem Sanuyes. Fui instructora cuando la formación por competencias en los distintos bachilleratos. Fui instructora para la Universidad Autónoma de Coahuila y para la Universidad La Salle Laguna. También fui evaluadora, fui certificadora para todos los docentes de bachillerato.
Ahí para la certificación me capacitó Certidems y Anuyes. También mis últimos cursos son un diplomado en ambientes de innovación, automatización y colaboración de Microsoft, y el último es un diplomado en estadística que terminé hace poco menos de un año. Son los más recientes que he tomado por ahí. ¿Cuál es mi experiencia laboral? Bueno, yo fui directora del bachillerato del Colegio La Paz, un colegio de acá yo estoy ubicada en la ciudad de Torreón, Coahuila, un colegio que fue muchos años aquí para señoritas. Fui subdirectora de la secundaria Carlos Pereira. El Colegio La Paz es de las Madres del Verbo Encarnado. El Colegio Carlos Pereira es de los jesuitas. Ahí trabajé 9 años, en el Colegio La Paz 7. En Carlos Pereira trabajé 9 años. Y fui docente de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza, que es la preparatoria de aquí, de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en la ciudad de Torreón. Ahí estuve durante 21 años, 6 meses. También soy docente de nivel superior, donde he impartido clases en nivel superior en la Universidad del Desarrollo Profesional, en la Universidad La Salle Laguna, en lo que es la conocida como el YESEN, que es la Escuela Normal de Ciudad Lerdo, Durango, y en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ingeniería Civil y en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades. Y de posgrado he impartido clases de maestría en la Universidad La Salle Laguna, en el Colegio Villa de Matel de Gómez Palacio, en la Facultad de Ingeniería Civil de la UAC y en el YESEN, el posgrado de la Normal de Lerdo, y clases de doctorado he impartido en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y en la Facultad de Arquitectura de Saltillo. ¿Qué otras actividades he realizado? Pues instructora de curso, imparto cursos aquí donde me invitan, como aquí con ustedes. He sido responsable de las certificaciones ante CIES de la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela de Sistemas y la Facultad de Ciencias Biológicas en el periodo 2016-2017. Llevé a cabo esas 4 certificaciones y también he participado en el rediseño de planes y programas de estudio. Mi última participación fue en el rediseño del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil, que lo concluimos el año pasado y se dio inicio con este nuevo plan en enero de este 2024. ¿Cuáles son algunos de los cursos impartidos? Bueno, fui, como les decía, instructora de Profordems. He impartido cursos de hábitos de estudio en Bachilleres Luis Donaldo Colosio, en Piedras Negras, en la Facultad de Ciencias Biológicas, aquí en Torreón. En la Universidad Juárez del Estado de Durango he impartido curso de planeación en competencias. Apoyé con un curso de rediseño de planes y programas de estudio al posgrado de la Universidad Agraria Chapingo, Unidad Zonas Áridas, aquí en La Laguna. Impartí también 2 módulos del diplomado en competencias en el Instituto Tecnológico de Torreón, y el último curso que impartí fue sobre revisión de tesis en el posgrado del Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, entre otros. Algunos de mis reconocimientos, pues soy perfil PRODEP desde 2016 a la fecha, aun cuando ya estoy jubilada, sigue vigente mi perfil PRODEP. En 2017 a 2020 fui candidato en el Sistema Nacional de Investigadores y en el 2021 me otorgaron el reconocimiento a la mujer universitaria en el rubro académico de docencia e investigación. Estas son algunas de mis publicaciones. Tengo un libro de métodos de investigación, me lo publicó Editorial Pearson. En 2010 fue la primera edición.
La segunda edición fue en 2013 y estas son algunas publicaciones en revista arbitrada, Riesgos del contexto y calidad de vida. Todos son de parte del cuerpo académico Calidad de Vida. Tengo también participación con capítulos del libro, como pueden ver ahí, en algunas de... Y tengo pues direcciones de tesis. Les puedo decir que en los últimos 5 años tengo alrededor de 45 tesis asesoradas de maestría y doctorado, en un 90% de doctorado y el otro 10% de maestría. Esta es la portada de mi libro y ese sería un poquito, pues, mi currículum. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? Pues la idea es que mostrarles que tengo por ahí experiencia desde secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, educación a distancia. He sido docente frente a grupo y también he estado en el lado administrativo con una dirección y con una subdirección. Conozco sobre rediseño de planes y programas de estudio. Conozco también sobre indicadores de evaluación de las instituciones de educación superior y también tengo experiencia de trabajar en escuela pública y en escuela privada. Entonces, pues creo que eso me permite un poquito tener una visión más amplia de lo que es la educación. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Quieren que iniciemos con el programa? No, ¿están muy serios? ¿Así son o tengo cara de enojada? No, maestra, todo muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con el programa. Sí, Azucena, a sus órdenes. No, no, iba a comentar eso, que todo está muy bien. Estamos atentos, yo creo, a todo lo que nos está diciendo. O sea, vamos a tener, creo yo, igual que con la doctora, una grata satisfacción en su materia, porque es una persona muy preparada. Muchas gracias, Azucena. Esperemos que sí. Claro que sí, vamos a hacer todo lo posible porque les quede a ustedes pues lo que les pueda ayudar a desempeñarse mejor en su labor. Alguien me decía una vez, ¿por qué sigues estudiando? ¿Aprendes más? No, no aprendo más, aprendo más profundo. ¿Sí? Esa es la idea de seguirse actualizando. Aprender con mayor profundidad. No tener más conocimiento, sino a nivel más profundo. ¿Y por qué también seguirse actualizando? Porque me di cuenta que entre más me actualizaba, más se me facilitaba mi trabajo. Cada vez que yo terminaba un peldañito, hagan de cuenta que me limpiaban el vidrio, mi trabajo era más fácil, más motivador. Muy bien, voy a empezar con el programa con toda la confianza. Si hay algo que no quede claro, pueden levantar su mano. No, este es un monólogo, hoy me va a tocar hablar, pero sí me gusta que participen. Ahorita van a ver ustedes como una de las ejercicios que vamos a hacer para este curso, pues va a hacer que ustedes compartan experiencias, que ustedes ejemplifiquen, porque a mí me interesa mucho. Yo por eso les preguntaba ahorita al inicio, ¿dónde se desenvuelven? Porque, ay, no sé si pueden cerrar sus micrófonos, por favor, porque se escucha algo de ruido. Gracias. Les decía ahorita que
para mí pues es muy importante conocer dónde se desenvuelven para que nuestros ejemplos vayan dirigidos a su área. Ahorita pues veo que es muy heterogéneo el grupo. Tenemos mucha gente de preescolar, mucha gente de primaria. Creo que predomina el porcentaje de primaria, pero también tenemos por ahí ingenieros y diseñadores y psicólogos. Entonces, vamos a tratar de que esto nos sea de utilidad para todos. Bueno, les voy a compartir la presentación del programa. Ontología de la educación. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la introducción a la materia para poder tener una mayor comprensión de lo que vamos a ver, porque cuando nos hablan de ontología, cuando nos hablan de teleología, cuando nos hablan de nociología, pues a veces nos perdemos un poquito. Entonces, sí es importante que tengan ustedes muy claro de qué se trata lo que estamos viendo. Cuando nosotros hablamos de filosofía, de lo que es teoría de la ciencia, de lo que es filosofía de la ciencia, pues es muy importante tener como referente la ciencia. Ahorita vamos a ir pues haciendo un análisis partecita por partecita para que nos vaya quedando claro qué es esto de la ontología y qué tiene que ver con la educación y por qué lo tenemos que considerar desde este punto de vista. Yo ahorita, ustedes vieron ahí que estuve en el Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Ahorita siento que se ha desviado un poquito y han caído en la articulitis y ya nada más se publica por publicar, por tener publicaciones, por mantenerse en el sistema, pero se ha perdido mucho lo que es la esencia de la filosofía en la investigación. A mí me sorprendió mucho, ustedes vieron ahorita que impartí por ahí un curso a los chapingueros son ingenierías, y me sorprendió mucho que ellos en su doctorado de ingeniería ambiental introducen todo un semestre, un curso de un semestre de filosofía de la ciencia. Entonces, para que nosotros nos pueda quedar claro lo que es la ciencia y todo lo que nos rodea, pues es importante conocer aspectos de filosofía. Por eso, la ontología en la educación. Entonces, vamos a ver la introducción, vamos a ver lo que son los planos del saber en filosofía, vamos a ver los supuestos necesarios del saber, vamos a ver la definición de educación, los paradigmas de la educación y los paradigmas del universo, ¿sí? Vamos a clarificar todos esos conceptos para poder entender lo que vamos a leer y a comentar en esta materia. Tenemos 5 temas. El primero es educación, concepto de hombre y antropos. ¿Qué es el hombre? Pues aquí vamos a hacer un análisis sobre lo que las distintas concepciones del hombre. Una de mis tesistas, podrán ver ustedes que solamente tengo una publicación del año pasado, no he publicado últimamente porque me dedico en gran parte a las direcciones de tesis y aprendo mucho con ellos. Y tengo por ahí una tesista que trató de hacer una tesis sobre la definición del hombre. ¿Qué es el hombre? Y entonces aquí vamos a ver las distintas corrientes que hay de pensamiento acerca de lo que es el hombre. Vamos a hacer un análisis, vamos a relacionarlo también con la cultura para un poquito ir discerniendo sobre el concepto de hombre que queremos o que debemos de tener en educación.
Creo que esto es básico para el momento contextual que estamos viviendo ahorita, donde se está perdiendo la esencia del concepto de hombre y cómo la educación tiene que incidir en ese concepto de hombre. Vamos a hablar sobre la teleología de la educación a través de la historia. La teleología tiene que ver con lo que es teorías inmanentistas. ¿Qué son las teorías inmanentistas? Bueno, ahorita vamos a ver, cuando hablemos de los paradigmas del universo, vamos a ver qué es una teoría inmanentista. Entonces, la teleología de la educación a través de la historia. Cuando hablamos de teleología, hablamos de objetivos, de fines, de causas. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de la meta, que es lo que está más allá. Aquí vamos a hacer un poquito la diferenciación de la ciencia con las teorías inmanentistas. Vamos a hablar sobre la epistemología de la educación. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es aquella rama de la filosofía que analiza si verdaderamente un conocimiento es un conocimiento. Vamos a hablar de axiología y educación. ¿A qué se refiere la axiología? Se refiere a los valores, que ahorita escuchamos decir por ahí, es que ya no hay valores, es que los valores ya cambiaron, es que ya hay nuevos valores. No, los valores siempre van a ser los valores que nosotros ahorita en esta sociedad que estamos viviendo le hayamos dado vuelta a los valores y estemos dejando como principales los que antes eran secundarios, esa es otra cosa. Pero los valores siempre van a ser los valores. Vamos a hablar de los sistemas educativos y vamos a hablar de algo muy, muy importante, que es la ética educativa. ¿Y qué es la ética? Pues para diferenciar la ética, para poder expresar lo que es ético, vamos a contrastarlo con lo que es lo moral, lo cívico y lo ético. ¿Qué es lo moral? Lo moral es aquello que está relacionado con lo bueno y lo malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, la moral es subjetiva, porque lo que puede ser bueno para mí puede no ser bueno para ustedes. ¿Dónde se hace referencia a lo bueno y lo malo? Pues en la subjetividad. Tenemos el otro concepto, que es lo cívico, los valores cívicos. ¿Cuáles son los valores cívicos? Pues aquellos que nos ayudan a vivir o a convivir con el resto de los seres humanos en una buena convivencia. El respeto a las leyes. El respeto a las leyes que establecen los hombres. ¿Y qué es la ética? La ética es el compromiso personal que se tiene de hacer lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que cuando tú faltas a la moral, ¿quién te castiga? El rumor, el chisme, las habladurías. Cuando tú faltas a las normas cívicas, ¿quién te castiga? La ley. Te infraccionan, te multan, vas a la cárcel. Pero cuando faltas a la ética, ¿quién te sanciona? Tu conciencia. Entonces, vamos a ver, estos son los 5 aspectos que vamos a revisar en este curso. ¿Cuál es la metodología del curso? Vamos a trabajar como seminario, ¿sí? ¿Qué es un seminario? Pues los objetivos del seminario es que ustedes consoliden, amplíen, profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos orientados. Aquí mi función va a ser
abrir los conductos para todo esto que estamos mostrando aquí, para que ustedes consoliden, amplíen, profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos orientados. Yo voy a poner el tema, voy a hacer algunos comentarios, voy a hacer unas reflexiones y ustedes tienen que llevar a cabo todos estos procesos. Aquí nadie es poseedor de la verdad absoluta. No porque yo lo diga, es cierto. No porque yo lo diga, es la verdad. Ustedes me pueden discutir. Les voy a compartir. Cuando yo entré al doctorado, a mí me tocó leer 39 libros de filosofía de la ciencia. Ya se han de imaginar, era mortal y criminal. Y me acuerdo que nos encargaba el doctor, después de leer el libro, redactar 12 preguntas que considerábamos que no tenían respuesta. Y a partir de ahí empezamos la discusión. Y nos pedía críticas a los autores y decía yo, ¿y quién soy yo para criticar a un autor? Ahora ya entiendo lo que es la crítica. La crítica es la crisis, es la ruptura. Y no necesariamente crítica es negativa. La crítica no necesariamente te va a decir, oye, estás mal. La crítica te puede decir, puedes considerar también esto. O estás dejando fuera esto. O si se discutió y se llegó a esa tesis de parte del autor, fue porque en aquel momento histórico no tenía los suficientes recursos para lo que nosotros tenemos ahorita. Entonces, si ustedes tienen un argumento mejor que el mío, pero lo pueden sustentar, adelante. Se los agradecería que me lo hicieran ver. Se los agradecería. Me decía un compañero, un ingeniero de ciencias biológicas, él estaba muy orgulloso porque hizo una investigación sobre lodos y la llevó a Estados Unidos y pues le publicaron su artículo y él estaba orgullosísimo. Y me dice, y cada año se los presento yo a mis estudiantes. Y este año me dijo uno, oiga, ingeniero, ¿y no cree usted que en 7 años que hace que usted publicó esa investigación, ya haya avances al respecto? Claro que sí. Entonces, si ustedes tienen mejores argumentos que los míos, adelante, son bienvenidos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Para qué este tipo de cursos? Pues para que ustedes desarrollen su expresión oral, que puedan argumentar y que su argumento sea en base a razonamientos y a evidencias objetivas. Esa es la idea. Con todo respeto a sus creencias, lo voy a poner de ejemplo, sin afán de ofender a nadie, a sus preferencias políticas. A mí me llama mucho la atención cómo la presidenta de México, sustentándose como una científica, una doctora, y en tan poquitos días ha mostrado tanta información errónea. Por ejemplo, cuando salió su secretario de Seguridad a dar informes del diagnóstico que ellos tenían, el secretario de Seguridad saca unas gráficas donde nos dice la cantidad de muertes violentas en cada estado, pero por cada 100,000 habitantes, que ese es el dato real y objetivo. Así se tiene que medir. Y cuando va a hablar la presidenta dice, quítenme eso, y ella lo pone por estado de la República. Eso se llama sesgo.
está sesgando la información. ¿Sí? Cuando ella habla de que no va a acatar un mandato de una juez porque está contradiciendo un artículo 61 de la Constitución y nos lee el artículo, ella debe demostrar también los otros artículos que están relacionados con esa orden de la juez. La juez no está diciendo que se elimine la reforma judicial. La juez está diciendo que se pare hasta que se revise el proceso con el que se llevó a cabo la reforma judicial. Entonces, esto es lo más importante, que ustedes aprendan que cuando van a discutir deben tener argumentos sólidos, que nadie se los pueda tumbar. ¿Sí? Entonces, desarrollar su expresión oral, ordenamiento lógico de los contenidos y las habilidades en la utilización de las diferentes fuentes del conocimiento. Estos ejemplos que yo les acabo de dar. Maestros, ingenieros, pues no lo disculpábamos, pero tratábamos de entenderlo cuando el presidente salía a decir todas esas barbaridades. Es un hombre muy limitado en su conocimiento del mundo. Es un hombre que tardó 14 años en terminar una licenciatura y que sale con un promedio de 7 y con cantidad de exámenes reprobados. Que llegó ahí, sí, llegó ahí, es político, pero esto no se puede pasar en una doctora. Yo recuerdo cuando hice mi primera publicación, mi maestro con el que hice la publicación me detectó 2 errores de ortografía y me lo regresó. Me dijo, Gaby, esto no lo puedes hacer. Eres una doctora. Si ven en tu documento un error de ortografía, te comen, porque eres doctora. Y esto es lo que tratamos de hacer, que cada vez ustedes, si ustedes están formados en esto, imagínense lo que van a hacer con sus estudiantes. Imagínense lo que van a hacer. Si cada uno de ustedes logra desarrollar estas habilidades y las comparte con sus estudiantes, esto va a ser una bolita de nieve, donde vamos a ir formando verdaderos ciudadanos, informados, educados. Yo les decía hace poco en una conversación que tuve, debemos de ir formando a los niños en ciencia desde que están en preescolar. Debemos ir moldeando su pensamiento científico. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simple y sencillamente decirles en la mañana antes de salir de casa, consulten la temperatura, cómo va a estar en el día. Eso es ir introduciéndolos ¿a qué? A ordenamiento lógico de contenidos y habilidades de las diferentes fuentes del conocimiento. ¿Qué recursos vamos a usar? Bueno, nos vamos a olvidar de Rincón del Vago, nos vamos a olvidar de tareas.com y vamos a trabajar con documentos científicos. ¿Cuáles son los documentos científicos? Son aquellos que llevan un arbitraje. Cuando son libros, por ejemplo, tienen un ISBN. Cuando son artículos que se publican en revistas de publicación periódica, tienen un ISSN y actualmente ya tienen un DOI.
¿Por qué esos recursos? ¿Por qué vamos a usar esos recursos? Porque es información que está arbitrada, que está revisada y que está validada. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, el arbitraje son expertos que han trabajado con alguna revista y que esa revista ha logrado obtener su ISSN o una editorial que tiene ya el ISBN. Y lo adquirió porque sus publicaciones cubren los criterios que nos indican que la información es válida. Y para ello, esos criterios se les otorgan a los árbitros. Y el árbitro, cuando revisa el artículo o el libro o el capítulo del libro, lo hace en relación a los criterios de la revista o de la editorial. Y tienes que argumentar lo que tú señales como error, tienes que argumentar por qué es un error. Yo estuve de árbitro en 3 revistas locales y te pasan la lista y no te ponen el nombre de los autores para que no haya subjetividad. Y tú tienes que decir qué es lo que ves que no está correcto. Tienes 3 opciones para decirle. Una de las opciones es, se rechaza el artículo porque no cubre con los requisitos. La segunda opción es, se acepta siempre y cuando se hagan estas modificaciones y tú las señalas y las argumentas. Y la tercera opción es, se publica el artículo, está completo. Entonces, hay revisión. ¿Por qué? Porque tenemos también revistas o publicaciones de divulgación. ¿Cuáles son las de divulgación? Pues cualquier revista puede publicar cualquier artículo de cualquier persona que lo envíe, pero que quizá no lleve una revisión. Puede ser que sea un buen artículo, ¿eh? Yo he visto artículos y he tenido alumnos que han publicado muy buenos artículos en revista de divulgación porque no se las publican en otras y que son buenos. Pero lo que nos da este sellito del ISBN y el ISSN, pues es la veracidad de la información que vamos a encontrar ahí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Bien, gracias. Todo ¿Cuál es el objetivo del curso? Desarrollar habilidades teóricas que permitan al estudiante acrecentar la capacidad de fundamentación sobre las acciones propias de su desempeño en el ámbito educativo, con una visión integral del concepto de educación. Que ustedes aprendan a fundamentar el porqué de sus acciones en el campo educativo. Me decían, yo doy clase, les decía en el posgrado de la normal de aquí de Ciudad Lerdo, y me decían los estudiantes que ahorita con este modelo educativo nadie les ha dicho cómo planear y que les venden las planeaciones, pero ellos no saben hacerlas. Y los veo desesperados a veces. ¿Por qué? Precisamente porque sienten que están reproduciendo y que no hay fundamento sobre lo que están haciendo. ¿A qué me refiero con una visión integral del concepto de educación? Que no podemos ver la educación nada más desde el punto de vista científico. Tenemos que verlo desde el punto de vista filosófico. Para empezar, ¿sabían ustedes que no hay modelos educativos de ciencia? ¿Sí sabían eso? Ningún modelo educativo es de ciencia. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué?
No sé, tal vez se me viene a la mente que la parte científica pues tienes que aplicar eh, muchas metodologías basadas en experimentos. Sin embargo, en la parte de la educación, no sé si es por el cambio tan constante o que tengamos que analizar perspectivas diferentes entre las habilidades de cada persona, de cada alumno, y que sea ese el motivo por el que no se puede tomar como una ciencia, ¿no? Por el cambio constante, por la diferencia de habilidades que tiene cada persona. Así es, así es. No puede haber un modelo científico de educación. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que busca es la generalización, ¿sí? La ciencia busca la generalización y en educación no podemos generalizar. Fíjense, ahorita su compañera nos está hablando de individuos. Olvídense ustedes ya de contextos. Yo les pregunto si se puede aplicar el mismo modelo educativo en comunidades de Chiapas a San Pedro García acá en Nuevo León. Claro que no. Por supuesto que no. Entonces, por eso no puede haber. Tenemos lo que son los modelos educativos. ¿Qué son los modelos educativos? Es un parámetro que nos permite eso, tener un referente y poder compararlo con lo que nosotros tenemos. Así como cuando vamos a un desfile de modas y vemos a la modelo por ahí y decimos, si yo me compro ese vestido, no me voy a ver igual, pero sí parecida. Esos son los modelos educativos. Se han probado con poquitos sujetos. ¿Sabían ustedes que Piaget, sus únicas investigaciones fueron observando a sus hijos? ¿Qué pasa con María Montessori? Empezó a trabajar con niños con problemas. ¿Qué pasa cuando ya se trabaja con niños normales, entre comillas? Pues ya no es el mismo resultado. Y además, por ejemplo, en el caso de Montessori, ahorita no es el Montessori de María Montessori. Ha tenido muchas variantes. Entonces, cuando hablamos de una visión integral del concepto de educación, estamos hablando de verlo desde el punto de vista científico y desde el aspecto filosófico de la educación. La evaluación. Yo les voy a pedir 3 entregas. El primer ejercicio van a ser experiencias con relación a la temática. Yo les voy a describir qué es lo que hay que hacer en plataforma. Voy a subir el ejercicio y ustedes ahí lo van a desarrollar y lo van a subir. El segundo es equivale a un 20%. La ejemplificación de situaciones que se identifican con la temática del curso. La primera son experiencias, la segunda es ejemplificación. Y la tercera va a ser un ensayo final. De cada uno de ellos les voy a dar los aspectos, en el caso del ensayo, la rúbrica de lo que voy a evaluar, para que no quede duda a lo que estamos trabajando. Y ese sería nuestro programa de la materia. Quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué les parece? Cuando yo presento esto es el encuadre, lo presento con la intención de que ustedes me indiquen en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y podamos modificarlo. Por eso se presenta el primer día. Los escucho. Azucena, la escucho. Buenas noches. En cuestión de las experiencias, ¿usted va a abrir la plataforma como tipo foro? No, un documento. Ok. Un documento de Word y ahí yo les voy a mostrar
sobre qué quiero que me compartan alguna experiencia. ¿Sí? Ah, ujú. ¿Cuál es la finalidad de la experiencia, de compartir la experiencia? La reflexión. ¿Sí? Ese es el objetivo de la experiencia, la reflexión. ¿Cuál es el objetivo de la ejemplificación? El nivel de comprensión. ¿Cuándo es cuando puedes ejemplificar? Cuando ya te quedó claro el tema que estás revisando. Y el ensayo, pues es para argumentar. Ahí vamos a tomar autores, vamos a decir si coincidimos, en qué coincidimos, si no coincidimos, si coincidimos parcialmente. Y a partir de lo que veamos con los autores, pues vamos a hacer una conclusión personal. Esos serían los trabajos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, doctora, Sí, adelante. me habla usted aquí que van a hacer 3 entregas. Los tiempos que se nos va a proporcionar para las entregas. Ahí se los voy a facilitar. No le voy a pedir de un día para otro. Les voy a dar tiempo. Yo sé que ustedes son profesionistas que trabajan, que tienen familia y que también son personas, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir aquí y no quiero, se va a quedar en la grabación, lo siento, pero si después me dicen algo, yo voy a decir que lo editaron, pero yo me acuerdo que cuando estaba terminando el doctorado yo me sentía tremenda. Tenía 6 grupos de bachillerato, estaba impartiendo el curso de Profordem, estaba con las tareas del doctorado. Y yo me acuerdo que decía, cuando yo termine me voy a comprar un six de cerveza y me lo voy a tomar yo sola. Nunca lo hice, pero bueno, era lo que yo decía. ¿Qué estaba reflejando? Pues toda la presión que traía, ¿verdad? Entonces yo entiendo, entiendo el trabajo que tienen ustedes, entiendo que son personas con familia y también que son individuos con necesidades propias. Entonces no es mi intención estresarlos. No es mi intención presionarlos. Yo creo que nunca, bueno, al menos yo nunca he funcionado bajo presión, que me presionen o que me ofendan. Yo al contrario, cuando me dan oportunidad, cuando creen en mí, pues me comprometen. Entonces, igual hablando, ¿verdad? Doctora, no pude entregar tal fecha, deme oportunidad. Lo único que puedo decirles que no es si me están pidiendo ya calificaciones. Es cuando ya yo, pues no está en mis manos. Pero lo que está en mis manos, Rosalía, sin problema. ¿Sí? Muy bien, gracias, doctora. Bueno, y por ahí si sale esto del SIX, yo voy a decir que lo editaron, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Están todos de acuerdo? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, maestra, yo creo que vamos bien. Todo bien, ok. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra introducción. Si me permiten. Vamos a empezar con la esencia del conocimiento. El problema de la relación sujeto-objeto. ¿Sí? Y vamos a partir de que nos desenvolvemos en 3 planos del conocimiento. Si hay dudas, me interrumpen. No quiero seguir y que se queden ustedes con alguna duda. ¿Qué son los planos del conocimiento? Bueno, nos desenvolvemos en 3 niveles. El nivel de lo que creemos. ¿Qué es la creencia? La creencia es aquel conocimiento que viene fuera de nosotros
que lo asimilamos, que lo hacemos propio, pero que no sabemos de dónde proviene, ni hay un fundamento de dónde surge ese conocimiento y que tampoco lo podemos comprobar. ¿En qué se fundamenta la creencia? En la fe. ¿Y qué es la fe? A ver, díganme ustedes qué es la fe. A ver, ¿qué es la fe? A ver, ahí va otra pregunta. De ustedes, los que creen en Dios o en un ser superior, ¿por qué creen en Dios o en ese ser superior? Esa es la fe. Yo creo, ¿eh? Yo soy creyente. Yo creo en Dios. Pero quiero que me digan ustedes, ¿por qué creen en Dios? Los que creen. Yo, doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que mucho radica en lo que nos inculcan desde niños como familia. Creo yo que la fe es creer en algo que no estamos seguros que existe, pero que sin embargo, pues bien dice la palabra, que tenemos fe o creemos que existe, aunque no estemos 100% seguros que sea, ¿no? Pero ¿por qué Y cree? ¿Por qué cree? Aunque no por, esté seguro, aunque no tenga evidencias, ¿por qué cree? por costumbres, por seguir lo que te inculcan en la familia, no sé. A ver, yo les hacía esta pregunta a los estudiantes de licenciatura y me decían, pues, ¿por qué es lo que nuestros papás nos inculcan? Ay, les decía yo, ¿y a poco todo lo que tus papás te inculcan lo haces? ¿Verdad que no? ¿Por qué creemos en algo, aunque no haya evidencias, aunque no haya argumentos válidos para que creamos en ello? Que creo que cada quien los tenemos, ¿eh? Yo tengo mis argumentos, pero son míos. Ujú. Mm, Bueno, yo pienso, doctora, que yo creo que como seres humanos, eh, yo creo que siempre necesitamos creer en algo, o sea, independientemente si sabes que está o no está, o no tienes la evidencia científica, creo que es una necesidad de todo ser humano el creer en algo. Y hay quienes dicen que no creen en nadie, que son agnósticos. El otro día leía una publicación de varios escritores que decían que ellos no creían en Dios y a la hora en que se estaban muriendo, estaban hablando con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? La fe es la voluntad. ¿Por qué creo en eso aunque no haya evidencias, aunque no haya razonamientos, aunque no haya argumentos? Porque quiero creer en ello. Esa es la fe. La fe es la voluntad del individuo, la voluntad del sujeto de creer en aquello. Les digo a los muchachos, yo creo que todos tuvimos un amigo o una amiga que no nos gustaba su pareja y le decíamos, mira, no te quiere, y mira, y luego lo veíamos con otra o con otro y le decíamos, mira, te está engañando. No, sí me quiere. Les digo, a eso le llamo yo fe, que a pesar de las evidencias sigues creyendo. ¿Qué es la fe? Es la voluntad del sujeto de creer en eso. ¿Sí? Si a mí ustedes me hablan de extraterrestres, yo no creo en extraterrestres. Y por más que me dicen, y ahora que traen todas esas teorías de los Illuminati, no, ni siquiera las leo. No, tampoco creo en fantasmas. No creo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad mía para creer en aquello.
Alguien iba a comentar, perdón, interrumpí. Buenas noches, doctora. Bueno, yo nada más quería hacer referencia de lo que usted comenta, que es como el libre albedrío, que es Así es. decir, que el sujeto decide en qué decidir, porque Que pudiéramos hacer referencia de lo que es el amor. El amor no lo conocemos, en qué sentido no es tangible, pero sin embargo, este es un sentimiento que el ser humano logra identificar y asocia con lo que es el amor. Entonces, claro, yo lo puedo relacionar igual con lo que es la fe, es un libre albedrío. es un libre albedrío. Tú sabes, tú decides, es tu voluntad creer o no en ello. Pero ahí está. Entonces, por lo tanto, es algo totalmente subjetivo. Está por debajo del sujeto. ¿Sí? La creencia es algo subjetivo. Depende totalmente del individuo, si quiere creer en ello o no. Ese es el primer plano. La ciencia no trabaja con creencias. Trabaja con creencias cuando las toma como punto de partida para hacer una investigación, solamente. ¿Cuál es el segundo plano? Pues lo que genera el sujeto. No está mal escrito, ¿eh? Es lo subjetivo, porque es lo que genera el sujeto. ¿Qué generamos nosotros? Ideas, constructos mentales, razonamientos. Y todo eso surge por información que recibimos a través de o por medio de. Sin embargo, lo subjetivo puede tener coherencia, puede ser un razonamiento correcto, mas no ese razonamiento puede coincidir con la realidad o coincide con la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Ahí va para los ingenieros. Fíjense bien, ¿eh? Para que vean que no siempre nuestros razonamientos coinciden con la realidad. Y les digo coinciden con la realidad porque la ciencia no trabaja con verdades, porque para la ciencia no hay verdades absolutas. Trabaja con precisión. Y entonces, ahí les va un ejemplo. A ver, pónganse listos los ingenieros. Van 3 comensales a un restaurante. Piden sus platillos. Cuando terminan, le piden la cuenta al mesero. Y el mesero les dice son 30 pesos. Cada uno saca 10 pesos y se los da al mesero. Llega el mesero con los 30 pesos a la caja y les dice el de la caja, que es el dueño, diles que les voy a hacer un descuento de 5 pesos. ¿Sí? Entonces le regresa 5 pesos al mesero. Y en el trayecto de regreso a la mesa, el mesero dice, son 3 y son 5 pesos, ¿cómo le hago? Entonces, el mesero le regresa 1 peso a cada uno de los comensales y se queda con 2 pesos. Ahora vamos a hacer el razonamiento. ¿Cuánto pagó cada uno de los comensales? 9 pesos, porque dio 10 y le regresaron 1. 9 por 3, 27. Y los 2 con los que se quedó el mesero, 29. ¿Dónde está el otro peso para completar los 30? A ver, ¿quién lo encuentra? Los escucho, si están ahí. Toc, toc. ¿Dónde quedó el otro peso?
¿Está correcto mi razonamiento, mi planteamiento? ¿Están ahí? Toc, toc. Alguien que responda si están ahí. No importa que no responda la pregunta. Pues sí, aquí estamos, Aquí pero estamos. como Aquí que no hayamos que estamos. decir. Ajá. Esa es la realidad, doctora. No sabemos qué decir, pero sí estamos presentes. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Está mal planteado. Ya me han dicho 2 o 3 formas diferentes de resolverlo. No me acuerdo ahorita, les soy honesta. Lo único que me interesa es que ustedes vean cómo me dicen, es que no se plantea así, se plantea de tal forma. Primero la operación, no es primero la multiplicación y luego la suma de los dos. No, no es así. Se plantea diferente. Pero ¿qué quiero mostrarles con esto? Que no siempre un razonamiento, aunque parezca lógico, es coherente con la realidad. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia los pensamientos. Y los pensamientos pueden ser correctos, pero no verdaderos. Entonces, este plano de lo que genera el sujeto es lo que nosotros creamos en nuestra mente. Imagínense cuando nosotros no tenemos suficiente conocimiento, pues podemos hacer razonamientos que no son válidos, que no son coherentes con la realidad, pero que pueden parecer coherentes con la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando tú le dices a alguien un razonamiento y lo sacas de contexto, también te puede llevar a una falsedad. Este tipo de pensamientos, de conocimientos, los generamos a través de, entonces estamos viendo el objeto solamente desde una perspectiva. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿conocen la Torre Eiffel o saben de la Torre Eiffel? ¿Qué me responden? ¿Conocen la Torre Eiffel o saben de la Torre Eiffel? Pues yo qué sé de la Torre Eiffel, porque no la conozco. Exactamente, ahí está. Son los saberes, estos son los saberes, porque los tenemos o los desarrollamos a partir de algo. ¿Y qué es ese algo? Un razonamiento. Entonces, el segundo plano, el de lo que genera el sujeto, se fundamenta en la razón. ¿Por qué sabemos y creemos en la Torre Eiffel? Porque hay razonamientos válidos como para que nosotros creamos que existe. ¿Quién de ustedes me puede decir, no, no existe la Torre Eiffel? No, porque hay fotografías, porque hay videos, porque hay películas, porque quizá alguien muy cercano a nosotros fue y trae una foto ahí en la Torre Eiffel, aunque nosotros no estemos ahí. Pero también puede haber errores, o sea, tiene su sesgo. Es como cuando conocemos a una persona o cuando alguien nos habla de una persona y nos dice, mira, es así y así y así. Y cuando ya la tratamos decimos, nada que ver con lo que me dijeron de esta persona. Cuando alguien nos cuenta una película, nos dice, está buenísima, buenísima la película. Y vamos a verle y decimos, qué cosa.
yo no sé por qué vine a ver esto. Esos son los saberes. Estamos viendo al objeto nada más desde una perspectiva. Y el tercer plano se refiere a lo que es, a lo objetivo. Para llegar a ese plano se requiere de razonamientos, pero también de los sentidos. Entonces, cuando ya combinamos la inteligencia con los sentidos, estamos viendo al objeto en su totalidad. La ciencia trabaja con saberes y con lo que es, con lo objetivo. No trabaja con creencias. Y la filosofía trabaja con saberes, que es lo que nos compete a nosotros en esta asignatura. Pero voy a estar citando la ciencia para poder tener un referente y que nos demos cuenta cuál es la diferencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Va quedando claro o los estoy confundiendo? Sí, sí, doctora, va quedando claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Es posible conocer la realidad? ¿Cuál es la fuente de los saberes humanos? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se clasifica? ¿Con qué criterio se puede aceptar que cierto conocimiento sea verdadero o falso? Estas preguntas no han sido resueltas de manera definitiva. ¿A qué se deberá? ¿Tendrán más de una solución? De ser así, dichos procedimientos serán afines o contradictorios. ¿Y por qué? ¿Algún recurso será mejor que los otros? ¿Por qué? ¿Qué nos han dicho a nosotros de la filosofía? Yo recuerdo que llevé filosofía en la prepa y decía Gutiérrez Sáenz en su libro de filosofía que la filosofía era la ciencia de las cosas por sus causas. Pues no, la filosofía no es una ciencia. La filosofía es una disciplina que intenta integrar todo. ¿Qué es todo? Lo que se ve y lo que no se ve. ¿Por qué? Porque para poder entender nuestro mundo, nuestro universo, nuestra vida, no podemos hacerlo nada más desde la perspectiva científica. Tenemos que hacerlo desde todo lo que nos rodea, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se toca y lo que no se puede tocar, lo que se escucha y lo que no se puede escuchar. Y a eso nos ayuda nuestra inteligencia. ¿Cuál es la herramienta básica de la filosofía? La reflexión. Y quizá no vamos a coincidir en las reflexiones. Me van a decir ustedes, entonces, ¿cuál es la válida? Si no vamos a coincidir, ¿cuál es la válida? La válida, la que tenga el mejor argumento. Y eso es lo que pretendemos con estas materias, que ustedes vayan desarrollando habilidades para argumentar. Tenemos ahorita un cambio que se está viendo muy lento en la educación, muy, muy lento, pero al menos ya nos dimos cuenta. No sé si por ahí ustedes, si tienen oportunidad de ver un video que está en YouTube, se llama La educación en el siglo XXI. Y nos habla de cómo surge la educación y todos sus errores, todos los errores de la educación. Para empezar, dice
se instaura frente a las necesidades de ese momento histórico. ¿Cuáles eran las necesidades de ese momento histórico de la educación pública? Pues las fábricas querían que la gente fuera a la escuela para que aprendiera a leer y a escribir, porque iba a trabajar con máquinas. Era la revolución industrial. Y dicen por ahí como crítica, es una gringada, ¿eh? Es una gringada ese documental. Es alguien que va haciendo dibujitos y nos va explicando. Y nos dice, para empezar, se estructura como lo hacen en las fábricas. Todos los de la misma edad van a un mismo nivel de escolaridad. Suena el timbre para entrar y suena el timbre para salir. El concepto de inteligencia. ¿Cuál era el concepto de inteligencia en ese momento de la historia? En ese contexto histórico. El que era bueno para las matemáticas, la física y la química, ese es el inteligente. El del razonamiento. Y el que no, pues no era inteligente. ¿Qué otra característica tiene la educación? El pensamiento convergente. Solamente hay una respuesta para un problema. ¿Y qué nos hemos dado cuenta ahorita? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Maestras de preescolar, yo les pregunto, ¿llega igual a ustedes un niño al jardín de niños cuando viene de una guardería o cuando viene de casa? ¿Hay alguna diferencia entre un niño que viene de guardería y uno que viene de casa? Sí, doctora, el niño que viene, perdón, Alejandra, mi nombre, el niño que viene de una guardería normalmente viene más estimulado al niño que viene de casa. Entonces, ¿tiene que ver la edad? No. No. ¿Y qué dice Piaget? ¿Qué se implementó aquí? No sé si todavía está en primaria. No puede entrar a primero de primaria si no tiene 7 años cumplidos, hasta el 1 de septiembre. Como si cumpliendo 7 años el niño ya se le desarrollaran sus estructuras mentales para poder ingresar a la escuela. O también como, perdón, doctor, o también No, como si todos fueran iguales. exactamente, como si todos fueran iguales. ¿Quién es el inteligente? Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo tengo una teoría. El de 10 limpio en la escuela no siempre es el que tiene éxito en la vida. ¿Qué dice Gardner? Las inteligencias múltiples. El chico que es agradable, que es amable, que es simpático, que se lleva bien con todas las niñas, pues le hacen las tareas. ¿Sí o me equivoco? Es un tipo de inteligencia. El saber relacionarse con los demás es un tipo de inteligencia. No todos la poseemos. El ser sociable es un tipo de inteligencia y quizá a veces le puede dar más éxito que al que tiene un razonamiento impecable. El deportista es un tipo de inteligencia porque sabe manejar su psicomotriz, su aparato psicomotriz excelente. Ya no nada más es ese concepto de inteligencia. Ya no solamente hay una respuesta a un problema. Ahí está la teleología. La causa-efecto. Ya no, bueno, los experimentalistas siguen manejando causa y efecto. Nosotros en ciencias sociales no. Trabajamos con la teoría de sistemas. ¿Cuál es la causa de un problema? La causa de un problema no es solamente una.
Fíjense lo que hacemos en investigación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si todo problema tiene una sola causa. Si yo hago una investigación sobre por qué se embarazan las adolescentes y diseño mi instrumento con algunas variables y ese mismo instrumento lo aplico aquí en la región lagunera y lo aplico en la Sierra de Durango, ¿voy a obtener los mismos resultados? ¿Van a ser las mismas variables? ¿Va a ser una sola causa? No, porque los factores son diferentes. Por supuesto. Eso te dice la teoría de sistemas. Todos los fenómenos son multifactoriales. Quizá puedan ser las mismas variables, ¿eh? Quizás son las mismas variables, pero unas tienen mayor intensidad en un contexto que las otras. Entonces, para nosotros en ciencias sociales ya no es causa-efecto el causalismo. Además, hay un montón de causalismos. Yo ahí tengo un documento donde son como 70 causalismos. Y ahorita, para dar respuesta a un problema, pues también hay muchas perspectivas. Es desde donde tú lo ves, desde la perspectiva que tú lo ves, tú puedes ver un factor y otro que lo ve desde otra perspectiva puede ver otro factor y otro que la ve desde otra perspectiva puede ver otro factor. Esa es la transdisciplinariedad, el conceptito que traen ahorita que ni siquiera lo entienden ellos. Esa es la transdisciplinariedad. ¿Qué es la transdisciplinariedad? La disciplina es un elemento. Cuando hacemos un estudio multidisciplinar, es cuando participan diferentes disciplinas y cada una da su punto de vista. ¿Y qué es la transdisciplinariedad? La transdisciplinariedad es ver el fenómeno desde todas las perspectivas y dar un solo concepto. No que cada ciencia aporte eso. No lo han podido entender, digo yo, porque no lo han podido explicar. Esa es la transdisciplinariedad. Son conceptos que ahorita utilizan como la nanotecnología, por ejemplo. Van surgiendo porque cada quien aporta, pero para hacer un concepto nuevo. No dicen, yo pongo mi pedacito, entonces voy a explicarlo desde la perspectiva de... No. A partir de la explicación de cada una de las disciplinas, se forma un solo concepto. ¿Cuáles son los problemas del conocimiento humano? Los elementos esenciales de todo proceso de conocimiento son el sujeto cognoscente, el objeto por conocer y la relación que se establece entre ellos para que se dé el conocimiento. Ese es el problema del conocimiento humano. Un sujeto que quiere conocer y un objeto al que se va a conocer. Antes de establecerse la relación, ambos existen independientemente uno del otro. El sujeto, ¿qué es el sujeto? Es su psique, su alma, su pensamiento, su razón, su mente, etc. ¿Y lo encontramos en cuál esfera? En la esfera psicológica, en la mente del sujeto. El objeto, esa es la realidad material o inmaterial, y pertenece a la esfera ontológica, a lo que existe. El ente es lo que existe
y es el concepto que maneja la ontología. Existen en planos diferentes y hay barreras que le impone la realidad, por lo que no se pueden fusionar. La realidad es incognoscible en esencia. ¿Qué barreras nos impiden conocer en esencia al objeto? Pues puede ser incluso desde nuestros propios sentidos. Nuestros propios sentidos puede ser que nuestra vista no sea la ideal, que nuestro oído no sea el ideal. Pueden ser también nuestros prejuicios, nuestras ideas, o sea, lo que estamos prejuzgando, lo que traemos en nuestra mente y que nos impide aceptar esa realidad que está ahí afuera. Puede ser nuestra ignorancia. Esas son las barreras que hacen incognoscible la esencia de la realidad. Los seres humanos pensamos y sentimos diferente. Es necesario ponerse de acuerdo sobre cómo se debe entender determinado objeto de conocimiento. Pues sí, no vamos a coincidir. Si ustedes me preguntan cuál es el hombre más guapo del mundo, pues yo les voy a decir que es mi hijo. Y ustedes van a decir, pues fíjese que no, doctora, es el mío. Y tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, los seres humanos venimos a este mundo con dos grandes facultades que, aunque no nos ayudan mucho para conocerlo en esencia, sí nos permiten relacionarnos con él, la razón y los sentidos, que es lo que hablábamos ahorita en los planos del conocimiento. Si los seres humanos no podemos conocer la esencia de la realidad, al menos podemos suponer, estimar, presumir, conjeturar, atribuir, conceder o presuponer qué es, cómo es, cuáles son sus características, su función, su finalidad, cómo lo clasificamos, cuál es su problemática. Es decir, somos capaces con esa inteligencia y con esos sentidos de realizar un mapeo sobre todo aquello que podamos decir sobre cualquier fenómeno, hecho, suceso, acontecimiento u objeto. ¿Y quién es el que va a estar más cercano a la realidad? El que tenga mejores argumentos. Ese es el que va a estar más cercano a la realidad, el que facilite más elementos acerca del fenómeno. Ese es el que va a estar más cercano a la esencia del objeto o fenómeno a estudiar. ¿Qué es un supuesto? Es aquello que se debe suponer de antemano si se quiere llegar a un resultado deseado. Viene del latín supposititious, puesto en lugar de. A partir de los supuestos, sepámoslo o no, comienza nuestro conocimiento de la realidad. Yo supongo que esto es así. Y a partir de ahí, voy a la realidad y trato de verificar que mi supuesto se acerque a esa realidad. ¿Cuál es la necesidad que satisface un supuesto que se utiliza para resolver un problema filosófico de conocimiento? La respuesta es sustituir la certeza que se tendría. Del supuesto nos trasladamos a la certeza. ¿Cómo resolver el problema de la relación sujeto-objeto de conocimiento? En la relación de conocimiento, el sujeto cognoscente y el objeto por conocer se determinan recíprocamente. Esa es la hipótesis filosófica dialéctica. Yo sujeto, voy al objeto a conocerlo. Y nos transformamos los dos, porque después de haber conocido yo ese objeto ya no soy la misma.
y el objeto ya no es el mismo a partir de que ya es conocido. Esa es la relación dialéctica. Para resolver el problema de la relación sujeto-objeto de conocimiento con la razón, tenemos puntos de vista. Uno de los corrientes de pensamiento es el objetivismo. ¿Cuál es el objetivismo? Cuando se utiliza la mente antes que los sentidos. Para Platón, las ideas son objetivas. Ahí están afuera. Están esperando que yo vaya a tomarlas. Otra forma de pensamiento es el subjetivismo. Se utilizan los sentidos para conocer la realidad. Las necesidades, miserias, penurias, escaseces o insuficiencias del sujeto cognoscente determinan al objeto de conocimiento. Qué feo se escucha, ¿verdad? Pero así es. Privilegia sus intereses personales. El objeto por conocer es lo que la voluntad del sujeto cognoscente representa. La realidad es representación de la voluntad. Esa es la subjetividad, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Yo lo percibo así porque así me conviene, porque así lo quiero. Y a veces no necesariamente tiene que ser algo positivo, ¿eh? Por ejemplo, cuando recibimos algún comentario desagradable de alguien y nos daña ese comentario desagradable, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos representando en base a cómo nos sentimos nosotros. No somos objetivos. No pensamos, esa persona me lo dijo porque ella se siente mal y está aventando lo que trae adentro. ¿Cuál es la resolución de este problema? La dialéctica. Tanto el sujeto como el objeto se determinan recíprocamente. Dice Aristóteles, es el justo medio. Ni lo subjetivo ni lo objetivo. Es el complemento de ambos. Es lo que está ahí afuera, que es el objeto, lo que yo siento como sujeto, pero mediar entre los dos. Esa teoría del justo medio de Aristóteles es complicada, es la que nos lleva a las virtudes, dice Aristóteles. ¿Quién es el virtuoso? Dice, el que logra el justo medio. El que es muy macana no es virtuoso, y el que es muy gastador tampoco es virtuoso. ¿Cuál es el virtuoso? El que tiene el justo medio, el que gasta en lo que se debe de gastar. Bueno, pues así es el justo medio aquí. No es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que tengo que complementarlo con lo que está en la realidad, con el objeto. Ese es el problema, la relación sujeto-objeto. ¿Cuáles son las implicaciones ontológicas de la relación sujeto-objeto en las teorías educativas? En la teoría educativa, dependiendo de la o las facultades cognitivas, la razón y o los sentidos, que el sujeto que las elabore utilice para resolver los problemas del conocimiento en general y, en particular, el correspondiente a la relación sujeto-objeto. Se exploran, se describen, se explican, se interpretan o comprenden los fenómenos educativos
utilizando supuestos filosóficos racionales, sensuales o mixtos a partir de los intereses ontológicos. ¿Cuáles son los intereses ontológicos? El determinismo, el indeterminismo o estados intermitentes entre uno y otro del investigador o del grupo que lo financia. Esas son las implicaciones ontológicas. ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas en educación? Guiándonos por lo que sentimos, viendo nada más el fenómeno como tal o combinando ambas situaciones. Les voy a hacer un cuestionamiento a los que imparten clases. Cuando van a resolver el problema con uno de sus estudiantes, ¿solamente ven el problema o solamente ven al estudiante? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quién me quiere platicar? ¿Quién me quiere platicar? Yo, doctora. Adelante, lo escucho. Bueno, ahí, pues yo, en la parte que a nosotros nos toca realizar, yo creo que es analizar las dos situaciones, tanto al agresor, en un ejemplo, el agresor como el agredido, para poder llegar a un punto medio y llegar a una solución. Es lo que en el caso, pues mío, yo hago, tratar de analizar la situación y poder llegar a un punto medio. Esa es la dialéctica. Eso es. Yo les decía, por ejemplo, es que no puedes guiarte solo por el chico, y más porque a veces no me van a dejar mentir. Los maestros sí llegamos a tener sentimientos agradables más por unos chicos que por otros. Y entonces tienes que verlo con frialdad, pero también tienes que ver las características de cada uno de ellos. Yo me acuerdo que yo les decía a mis estudiantes de prepa, cuando me vengan a pedir un favor, vengan solitos. Hablen solitos conmigo, porque no puedo tratarlos a todos por igual. Yo sé que con algunos sí puedo condescender en algo, pero sé que con otros no. ¿Por qué? Porque a algunos les afectaría y a otros les ayudaría. Entonces, esa es la esencia de lo que nosotros queremos ver. ¿Cómo vemos esa relación sujeto-objeto? Y para eso debemos de tener un conocimiento muy amplio de lo que es la ciencia, pero también de lo que es la filosofía. Y en conclusión, el problema de la relación sujeto-objeto de conocimiento en los discursos educativos no puede tener una solución única porque obedece a intereses y necesidades de sus promotores. En ese sentido, la educación es un problema político y ustedes lo están viviendo ahorita, maestros. Ustedes lo están viviendo ahorita. No me digan, les dejo esta pregunta como reflexión. ¿Qué se está priorizando en educación básica? ¿El desarrollo de habilidades? ¿El formar individuos críticos? ¿O qué se está formando? No me respondan, piénsenlo. Cuando hablamos de aquello de Pablo Freire, de la educación para la libertad, que ya pasó de moda, podrán decir, pero yo les recomendaría a quien les guste educación leer a Octavio Fulat. Y yo les decía a mis chicos, yo impartí la materia de filosofía de la educación en licenciatura. Y yo les decía, ¿cuál es la finalidad de la educación? Hacer hombres libres. ¿A qué me refiero con hombres libres? Que sean capaces de pensar y tomar sus propias decisiones. Que no estén influenciados por todo lo que les llega de fuera. Que sepan hacer a un lado
todo lo que les está bombardeando ahorita el contexto. Que está tremendo, para nuestros jóvenes, tremendo. Yo cada día me sorprendo más. Yo les voy a compartir una experiencia personal. Yo nado hace 8 años, poco más de 8 años voy a nadar. Y yo iba a nadar a un colegio porque se me acomodaba el horario cuando trabajaba, ahorita ya no. En ese colegio no hay clases en la mañana. Entonces ahora yo ya quiero ir a nadar en la mañana para que me quede mi día libre. Ya puedo, ya no estoy yendo a trabajar con un horario. Y me cambié a un lugar donde van en la mañana casi puros adultos y adultos mayores, y me supongo que en la tarde van jóvenes. Y le platicaba a mi hija, fíjate que vi en los vestidores de ahí donde voy a nadar letreros donde dicen favor de no tomarse fotografías desnudas. Y me dice mi hija, sí, mamá, nosotros ya estamos pensando, mi esposo y yo, en comprarnos nuestros aparatitos y ya no ir al gimnasio. Porque ¿sabes lo que hacen ya? Dice, se suben al aparato y ya llevan su tripié y se están filmando haciendo el ejercicio. Y se molestan si pasas por ahí y les interrumpes su. ¿Para qué? Para subirlo a las redes y decir, ay, hoy estuve en. Fíjense qué increíble, ya no voy al gimnasio o a nadar porque me va a redituar un beneficio de salud y de mental y emocional y física. No, ya es una cuestión de vanidad. ¿Y cómo proteger a nuestros jóvenes de todo esto? Pues haciéndolos críticos. Y qué difícil, porque estamos compitiendo. Aquí está la fuente del documento que revisamos. Porque estamos en un contexto tremendo, tremendo. Ya para terminar, les voy a compartir los supuestos necesarios del saber. ¿Qué dijimos que era un supuesto? Pues lo que nosotros suponemos que necesitamos para poder saber. Tenemos 4 supuestos necesarios. El ontológico, que es lo objetivo. El gnosiológico, que es lo subjetivo. El quinológico, que es la operación, la relación que se da entre el sujeto y el objeto. Y el metafísico, que es lo subjetivo. Para poder nosotros tener saberes, hay que considerar estos 4 supuestos para adquirir esos saberes: el ontológico, el gnoseológico, el quinológico y el metafísico. El ontológico, lo objetivo, el ente existe. Lo gnoseológico, yo lo puedo conocer. El quinológico, cómo se da esa relación entre yo y el objeto. Y el metafísico, lo que yo imagino que es, ideo en mi mente que es, o elaboro o construyo en mi mente que es. Y esos son los supuestos necesarios del saber. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. ¿Qué les pareció? Escuchamos 3 y cerramos clase. ¿Vamos bien o me regreso? A ver, ¿quién está? Ulises.
Bueno, ya hay como comentarios y de lo que yo pude registrar en mi cuaderno, pues considero que en esta materia, pues más que nada, vamos a tratar de explicar, o de llevar a cabo todo lo que es en sí, dar explicación a la realidad, a lo que nosotros estamos viviendo día con día y con los ejemplos que nos estuvo dando aquí durante la sesión, pues es como que un poquito más, ¿cómo le puedo explicar? Pues lo podemos relacionar o lo podemos entender de una mejor manera. Entonces yo en lo que llevo registrado, ahorita siento que no tengo ninguna duda y siento que voy bien en lo que llevamos de la clase. Muy bien, Ulises, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario para cerrar la clase? A ver, somos 28. No me hagan estar como aquel ponente que fue al Congreso y va y presenta su ponencia y les dice ahí en el Congreso, ¿saben qué? Pues yo enseñé a hablar a mi perro. Y le dicen todos, ¿cómo? Sí, yo enseñé a hablar a mi perro. No, le dicen, no puede ser. Claro que sí, yo lo enseñé a hablar. A ver, pues para el próximo Congreso te lo traes. Y llega el próximo Congreso y ahí van todos a ver al perro que habla. Y se sube el ponente con su perro y le dice, habla. Y pues el perro no habla. Habla. Oye, ¿qué pasó? Le dijeron, bueno, le dice, yo lo enseñé, pero no sé si él aprendió. Así me van a dejar. Si no me dan sus comentarios, voy a decir, pues yo los enseñé, pero no sé si les quedó claro. Los Yo, escucho. doctora. Adelante. A mí, bueno, me parece interesante porque realmente es como lo plasma en las primeras diapositivas, donde la explicación lo hace digamos, para todos los perfiles. Empieza desde lo que es lo técnico para educación, la psicología. Entonces, la verdad, a mí sí me parece la manera en que se explica muy adecuada y muy amable en cuestión de los aspectos también metodológicos que vamos a ver más adelante. Entonces, estoy abierta ahora sí que a la experiencia de formarme un poco más a la educación y sobre todo de ver más aspectos que tengan que ver sobre todo con la metodología. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, doctora, yo creo de manera personal pienso que me va a ayudar mucho en poder abordar las diferentes situaciones desde los contextos en educación en los que yo me encuentro, porque es un extremo totalmente diferente. Y creo que con lo que trabajamos hoy, con los primeros cuestionamientos, pues creo que me lo deja también una tarea importante de no quedarme nada más con lo que yo considero que es, sino que ampliar más allá y buscar ese porqué de las cosas, ¿verdad? Esos fundamentos que, que nos pueden llevar a conocer, pues a lo mejor a esa realidad que, que nos puede llegar a ayudar a poder encontrar el porqué. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Te comparto que yo trabajé con 2 tesistas. Uno de ellos hizo su trabajo en escuelas multigrado de zonas marginadas acá en el estado de Durango. Muy interesante su tesis. Sacamos por ahí algún capítulo de libro y ponencias. 2 capítulos de libro muy interesantes. Conozco un poquito, por eso te preguntaba. Y ahorita tengo un grupo en la normal, a ellos les doy investigación y tengo una chica que también está en escuela multigrado. Ella tiene 4 grados nada más, pero sí conozco tu situación y muy complicada, muy complicada. Esperemos que te pueda ayudar esta materia.
Muy bien. ¿Alguien más que nos Sí, quiera gracias, compartir doctora. algo? Gracias, Víctor. ¿Alguien más? ¿Rosalía? Sí, sí, buenas noches, doctora. Creo que los primeros planteamientos y cuestionamientos, eso de qué es la fe y desde que nosotros como seres humanos necesitamos creer algo y el libre albedrío, creo que es una manera, pues otro enfoque de ver la cuestión de la educación desde la perspectiva también de la filosofía, que como comentaba usted ahorita, que pues básicamente va a ser, digamos, darle entendimiento o respuesta a esto de la educación desde una perspectiva filosófica. Y yo me quedo con lo que dijo en un momento de que la ciencia busca la generalización y que en la educación, pues no se puede generalizar, ¿sí? Creo que tenemos, bueno, dentro de la docencia, pues sabemos que no todos nuestros estudiantes son iguales y aprenden de diferentes maneras y tienen que ver los contextos. La cuestión que preguntaba ahorita, de las características que presenta un niño de preescolar que viene de guardería a un niño que viene, pues, de ser formado en casa, y definitivamente son niños completamente diferentes. Por ahí decía una maestra, el de guardería viene más estimulado, es más independiente, está ya ha trabajado la cuestión esta de la separación de la madre o de la familia a la escuela. Y en el caso del niño que viene de formarse dentro del contexto de familia, pues obviamente pues tiene con características muy completamente diferentes. Y otra de las cosas, me interesó mucho la cuestión de los autores, por ejemplo, Piaget, por ahí tenemos también otros autores como Vygotsky, que habla de que el niño aprende gracias a la interacción con su contexto, y creo que eso también lo vemos mucho pues en el ámbito educativo. Entonces, espero también, le digo, como decía Lali Jessica, estoy abierta pues a aprender, aun cuando estoy dentro del campo de la educación, creo que siempre aprendemos cosas nuevas. Así es. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Sí. ¿Quién más que nos quiera comentar algo? Bueno, pues les agradezco mucho. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y pues nos vemos el próximo martes. Voy a ver la posibilidad de subir ahí los materiales para que los tengan ustedes, las presentaciones, y con todo gusto se las comparto. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Gracias doctora. a usted, Buenas noches. doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.